Comenzamos con esta pregunta. ¿Está Cuba hoy peor que cuando la dejó el dictador cubano Fidel Castro? Hoy se lo voy a preguntar a una analista, quien está muy cerca de la familia Castro. Se trata de la hija de Fidel Castro, quien va a presentar muy pronto aquí en Miami, en el Festival de Cine de Miami, el documental Hija de la Revolución. Hoy voy a conversar con Alina Fernández Revuelta, opositora exiliada y una de las voces más críticas contra el sistema que creó su padre, aquí en este programa, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Además, le voy a preguntar su opinión sobre este cercano cambio que se ve en Cuba tras estas conversaciones o contactos entre Washington y La Habana, en la que podrían estar participando sus primos y no ella, la única hija del fallecido dictador cubano Fidel Castro. Además, en primera fila, nuestro crítico de cine, Alejandro Ríos, nos trae nuevas sugerencias cinematográficas que muy pronto podrán ver en el Festival de Cine de Miami, en el programa que el crítico cura para el Spotlight on Cuba. Esto y más, aquí en solo minutos, no se vayan. Quédense hasta el final y comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por acompañarme a esta hora y comenzando este programa, pues lo hago conectada vía Zoom con Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro. Alina Fernández, bienvenida, Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Es un gran honor tenerte. Estás presentando documental en este Festival de Miami que ya está a punto de comenzar aquí en nuestra ciudad de Miami. Te encuentras un poquito lejos, pero esperemos que te veamos pronto. Bienvenida, gracias una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, gracias a ti, el honor es todo mío. Muy bien, contenta de que el documental pueda salir, de que se estrene en Miami. Para mí eso es una cosa muy grande, ¿ves? Porque nadie es profeta en su tierra. Alina Fernández Revuelta, todo el mundo pues aquí en Miami, en España, en Cuba, sabe quién es, pero tengo una audiencia bastante latinoamericana, Alina, y debo decirles que Alina Fernández Revuelta es la única hija del dictador cubano fallecido, Fidel Castro, autora, analista política de los medios aquí en Miami, en radio, en WQBA, también en televisión, en Canal 41, ya devenido América TV, y tiene ahora esa tarea también de tener esa historia contada en un documental. Hay una historia que vamos a hablar más adelante sobre otra película que no te gustó mucho el enfoque y me vas a decir luego por qué. Pero quiero comenzar antes del documental, Alina, que me hables un poco de estas cercanas negociaciones que se está teniendo y se están sosteniendo pues Washington con La Habana, como le llaman, contactos, negociaciones, en las que pudieran estar presentes familiares tuyos, tus primos, pero tu nombre no se ha mencionado. ¿Por qué? Supuesto que no. Bueno, porque yo no tengo absolutamente ninguna participación institucional ni por un lado ni por el otro. O sea, yo vivo aquí desde el año 94, aquí en los Estados Unidos y desgraciadamente no puedo brindar en esta entrevista contigo, Yelenis, ninguna información privilegiada porque no la tengo. Siento el mismo desconcierto y la misma confusión que todos los demás, ¿no? Y ni siquiera me atrevo a especular, porque especular es un poco jugar con la confianza de la gente, sobre todo si no tienes elementos serios para hacerlo. Entonces estoy como todo pendiente de las noticias las 24 horas, te despiertas por la noche y miras el teléfono a ver qué pasó y bueno, no ha pasado nada, ¿no? Pero sí me puedes comentar que esta es una Cuba mucho peor a la que dejó tu padre, Fidel Castro. Bueno, no diría que mucho peor, pero mejor para nada. Yo me pude ir de Cuba en el año 93 cuando estábamos en pleno periodo especial y no puedo juzgar. Es que
La situación de Cuba es que no mejora, esa es la gran tragedia, ¿no? No va para ninguna parte. Uno diría, y a mí lo que me desconcierta siempre es por qué no propiciar un cambio, por qué no hay una sensación de, bueno, darse por vencidos, esto que hemos estado haciendo no ha servido para nada. Yo no entiendo, mientras más tiempo pasa, menos entiendo, Yelene, menos entiendo. ¿Cómo funciona esa cabeza de ese ¿Cómo régimen funciona ahora en las manos de... esa hidra? Porque acuérdate que son varias cabezas, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pensé igual que muchísima gente que una vez desaparecido el líder, y lo pongo entre comillas, o inventor de todo esto, pues eso se iba detrás de él y no fue así. Y hubo gente que incluso se esperanzó con la llegada de Obama a Cuba, lo que pasa es que estamos hablando ya un poco los viejos, ¿no? Y pensó que iba a haber se pensó que iba a haber una apertura y cualquier mejoría se agradece, aunque no es el cambio que todos queremos. Pero no ha pasado nada de eso, sino que ha ido a más enroque, a más enquiste de esta gente que está en el poder y es incomprensible porque tiene que haber habido un relevo generacional de todas. Ahora, si me Hablando preguntas, de ese relevo, hablaba de ese relevo, ¿te referías a los actuantes en las supuestas contactos y conversaciones, como es el caso del Cangrejo, o el nieto preferido de Raúl Castro, o el sobrino nieto? no, Yeleni, porque en realidad no sé quiénes son los actuantes. Yo no tengo ninguna garantía de que esos nombres que se mencionan son los que estén sentados a la mesa, pero no pueden ser ellos los que lleven el país, ¿ves? Es imposible pensar que, que dos muchachitos sean los actuantes, como dices tú, en esta circunstancia. Habrá gente que no sabemos quiénes son, o sea, está todo el ejército, está todo el Ministerio del Interior, están las 15.000 policías distintas que tienen ellos y las 15.000 oficinas de vigilancia para controlar a la población. Entonces, eh, no sé, veo también que aparecen caras de la familia que ni conozco, ¿no? ¿No llegaste a Como conocer, por ejemplo, a Oscar Pérez Oliva, no lo llegaste a ver ni de niño? a lo mejor en pañales, imagínate tú. Sí luce sumamente espectacular, Alina. Yo creo, no tengo la edad de él, pero debiste haberlo visto en algún momento. ¿No eran cercanos los hijos de Raúl Castro con los hijos de Fidel Castro? ¿No se reunían ambas familias? Había una prohibición por parte de Fidel Castro de que sus hijos sean de la familia, no sé por qué. Eh, Todo esto pertenece a las altas esferas, creo que de la psiquiatría, ¿no? Y en una de esas razones, vamos a poner así, de por qué esto no acaba de cambiar, por qué es tan monolítico, bueno, pues nada más que se explica por un sistema que al final es un reflejo narcisista, ¿no? De quien lo creó, porque son personas que no se dan por vencidos en nada. O sea, en todo este desarrollo último que hay con el presidente Trump y con Marco Rubio, etcétera, no veo un ápice de voluntad de cambio por la parte de Cuba. No sé qué piensas tú. Yo pienso lo mismo y lo estamos viendo porque cada vez y cada noticia que puedas estar leyendo, la estoy leyendo igual yo, y lo que estamos viendo es que la administración de Trump dice estamos conversando, está más cerca, pero de pronto vemos a Díaz-Canel ahí todo atravesado con sus AKMs y este discurso con Silvio Rodríguez y este discurso del ejército está listo y no nos vamos a dejar invadir por el imperialismo. No me deja como creer que en realidad se esté conversando algo. Exacto, no, y es el mismo discurso de hace 67 años. A nosotros nos está invadiendo el imperialismo desde que yo tengo uso de razón. Entonces, y bueno, cada vez que salen estos actuantes, gracias por ese concepto, porque es muy bueno, eh, al final Marco Rubio mismo lo desmiente, o sea que no sabemos nada. Te preguntaba al principio de este diálogo que sostuvimos sobre esos contactos y la comunicación como que se resquebró un poquito. Te preguntaba si la familia, es decir, los descendientes del dictador vivo, Raúl Castro,
y los hijos de tu padre, Fidel Castro, se reunían, eran cercanos? No se reunían ni eran cercanos porque había una prohibición explícita por parte de Fidel Castro de que se integraran al resto de esa familia. No sé por qué. Es uno de los grandes misterios de su extraña personalidad, por decirlo así. Pero no sé qué Es habrá decir, pasado después, todos adultos. es decir, que los hermanos no tenían esa convivencia familiar que se dijeran, son hermanos, sí, están juntos en la lucha, se ponían el mismo uniforme verde olivo, pero no eran una familia unida. No, y yo creo que sin mucho temor a equivocarme, yo pudiera afirmar que ninguno de los hijos de Fidel Castro tiene ninguna posición de poder en este momento. Hasta ahora. Retomando el tema de del documental llamado Hija de Castro, de la Revolución, Hija de la Revolución, así se llama. El documental está puesto Revolution Daughter, por eso estaba queriendo hacer la traducción en español. Regresando a este tema que se va a presentar en el Festival de Cine, que comienza ahora mismo, este mes de abril, quiero que luego que veamos un fragmento me digas tu opinión al respecto, si estás satisfecha con esa historia. Te invito a que veamos ese fragmento. Vamos a verlo. Define passion. Passion is what keeps you sleepless at night. My passion was Cuba, my country, for many, many years. You cannot imagine the treasures that we have there. Why did you leave? Alina Fernandez. In Miami, pretty much everybody knows who Alina is. Alina is one of the bravest people that I know. Everybody know in some way or another that she was the daughter of Castro. Esta es la hija de Fidel. Dios no. ¿Qué te parece el clip? A mí me encanta Bonco. Bueno, mira, a ver, si la gente supiera cuán cansón es ser la hija de Fidel Castro, y ahorita soy la bisabuela hija de Fidel Castro y sigo teniendo el San Benito ese, ¿no? Pero bueno, el título del documental desde luego que no lo escogí yo. Lo único que hice en este documental fue sugerir a algunos de los participantes porque pensé que había otra forma de decir las cosas, cosas que no se dicen antes o que la gente no oye de determinadas personas. Bonco es uno de mis personajes preferidos, por supuesto, porque lo es en la vida real, ¿no? Está el maestro Bedia, que es un pintor muy exitoso, Silvia Dorfman, Gloria Estefan, ¿qué más puedo decir? Así que, y mucha gente que desde luego no sabe ni que yo existo, porque les dije que eso iba a parecer algo de Santovenia, y no, hay mucha gente joven que ha tomado el relevo de esta especie de lucha sostenida e infructuosa que es hablar de Cuba y tratar de que se haga justicia con el tema que arrastramos siempre. ¿Qué arrastramos? Tú llevas el apellido no en papeles, pero llevas ese San Benito en el alma, que pesa más que tenerlo escrito en un certificado de nacimiento. Y cada cubano pues también tiene sobre sus hombros esos dos nombres que pesan de diferente manera. Y te pregunto, si te pusieras los zapatos de la hija de Fidel Castro, ¿de qué manera pesa ser la hija de Fidel Castro? Bueno, a ver, gran parte de mi vida en Cuba la desperdicié, yo diría, en tratar de que la gente me viera aparte de esa sombra, ¿no? Pero fue imposible. Así que de cierta manera me resigné, como dicen los americanos, que hay que hacer limonada con los limones. Pues bueno, hasta ahora lo que me he limitado a hacer es lo poco que puedo hacer, que es mantener el tema vivo, ¿ves? Y por muchos años he estado alejada de los medios. Lo hice porque pensé que había llegado mi límite en ese sentido. Pero bueno, mira, a veces uno tiene estos renaceres extraños, ¿no? Y se hizo este documental y aquí estoy contigo por primera vez en muchos años. Esa es la magia también de la creatividad, que uno cree, no, ya todo el mundo lo sabe, pero la creatividad se renueva y la única persona o los únicos que pudieran y tienen todo el derecho de contar lo que se vivió ahí dentro son ustedes los hijos, y en este caso tú como crítica de ese sistema que él creó,
fallido y que lo reconoces y has sido una voz muy crítica desde que tuviste uso de razón. Uno de tus libros lo cuenta, tu segundo libro habla de otro dolor, y voy a mencionar esos títulos para quienes no lo han tenido al alcance. Hay uno de ellos con el que tuviste un problema. Al parecer la familia Castro les gusta un poquito como que la chancleta. Tuviste un problema legal con tu tía. Sí, estamos hablando de cubanos, vamos a hablar en cubano. Claro que sí. Con tu tía que paró, me vas ahora a aclarar, paró la publicación de tu primer libro, Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro. Ya no se vende más, no se ha vuelto a publicar, porque la fallecida tía tuya dijo que estabas denigrando su imagen o malutilizando su nombre. Algo de ello, ¿no? No, la Juanita, que en paz descanse, lo que dijo es que yo denigraba la memoria de su padre y de su madre, ¿no? Ajá. Pero sí que tuvo ayuda porque entre los papeles que ellos aportaron al juicio estaban todos los certificados de nacimiento y de defunción de todos sus hermanos y hasta de sus padres. Y curiosamente yo había ubicado la fecha en que tuvo su primer hijo, Lina, a los 15 años y no, resulta que fue a los 13, ¿no? Por los propios papeles que aportó ella. En realidad yo no escribí nada que no hubiera sido publicado antes. Pero bueno, pasó lo que pasó, se puso la chancleta, yo me puse la mía y el libro quedó prohibido en España. Pero hubo gente que no se puso la chancleta y obstaculizó bastante la publicación del libro porque en aquella época aquel gobierno tenía unas manos muy largas, muy largas. Así que en aquel momento, Alina, todavía esos tentáculos transitan y cruzan océanos. Es cierto, pero ya no se preocupan tanto por detalles futiles, ¿no? Yo creo que ellos han ido, en eso sí evolucionan, ¿eh? En cómo manipular la información, en eso sí van de práctico creando escuelas. En eso no han parado de crecer. Tu segundo libro, y si tienes otro me dices, está Una hoja de lechuga, anorexia, una enfermedad del alma, publicado en el año 2002. El primero sí no se puede adquirir en Amazon, ¿o sí? Yo creo que no, porque eso fue una serie que se hizo por parte de la revista Marie Claire en aquella época con 4 temas de mujeres y fue una edición limitada. Y ves, la anorexia de la cual ya no se habla y que de cierta manera o ha quedado enterrada o ya no es el problema que era antes, estaba en aquella época muy era un boom. De moda, realmente era un tema álgido, sí. Y a mí me tocó ese, hubo otra persona que escribió sobre prostitutas. Mujeres Alina que habían... Fernández Revuelta tiene la habilidad de haber nacido ahí dentro de Cuba bajo ese tutelaje del apellido Castro y te pusiste un buen día un traje que muchos no creían que te ibas a poner. Y era el de la rebelde, como cuentas en ese libro, y era el de la exiliada, y también el de la perseguida. ¿Te perseguían dentro de Cuba? ¿Tenías el beneplácito de te vigilaban? Eras la hija de Fidel Castro, pero te vigilaban. Eras la hija de Fidel Castro, pero no podías hacer todo lo que querías. Eras la hija de Fidel Castro e hiciste algo que no eran lo que ellos esperaban. Es probable. Por ejemplo, yo tenía prohibido subirme a un avión y viajar en el espacio aéreo, no sé por qué. Pero bueno, amén de eso, uno tiene lo que se llaman turning points en inglés, que no acabo de ver cómo traducirlo al español, pero son momentos específicos de inflexión. Puntos de giro. Sí. Son puntos de giro. Y yo tuve varios. A mí me devastó el tema de los actos de repudio, pero me devastó de verdad. Bueno, después los fusilamientos en el 89 y ya son cosas que son de la emoción más que del razonamiento político, porque acuérdate que en aquella época no teníamos ni internet ni ninguna comunicación con nada, o sea, tú llegabas a tus propias conclusiones mágicamente, ¿no? Pero a mí aquello me parecía un horror
Y entonces en aquella época también yo estaba modelando en una casa de moda y se me acercó prensa internacional y yo aproveché y empecé a utilizar esa modestísima plataforma para hacer mis críticas y mis cosas. Y bueno, sí, la gente sabe que en Cuba se pasa mucho miedo. Entonces me fui a conocer, recuerdo, era la época de María Elena Cruz Varela, que para mí ha sido una de las mártires de todo ese proceso. Y así me fui vinculando de lejos para no perjudicar más todavía a aquellos disidentes que había en aquella época, que eran Vladimiro y era Marta Beatriz, etcétera. Siempre tanteando, ¿no? Hasta que por fin me pude escapar, tratando de sacar a mi hija, que al final es el objetivo de todos los padres, ¿no? Darle una vida mejor a sus hijos. Es lo que todo el mundo ha hecho una vez reconoce que aquello es un cáncer y que no quiere que ese cáncer pues enferme el desarrollo de esos seres que traemos al mundo y que no son culpables de ese deseo y de esa intención de dar vida, pero no necesariamente en un lugar donde no se avisora a corto plazo que va a haber vida. Y lo que ha habido Exacto. es lo que vamos a ver y estamos viendo diariamente. Yo aquí, desde este programa en las redes sociales, son estas imágenes de una Cuba que no pensaste ver. Son esas crisis de los apagones que son alumbrones y de personas en penumbras todo el día y donde ya ellos han acomodado su vida a vivir en penumbras, porque hasta hace poco un concierto se realizó en un teatro de La Habana, en el antiguo Teatro Tacón, a oscuras. Y Sí, es el algo absurdo. que... Es el absurdo, es el absurdo, es kafkiano, es una cosa que tú dices, bueno, ¿hasta dónde y cómo? Lo que sí es cierto, porque mucha gente me dice, no, que se rebelen, digo, no, con cazuelas viejas abolladas, porque ahí no se venden ni cazuelas, cucharones sin asa, nadie se puede rebelar, eso es imposible. O sea que la solución no creo que vaya a venir de ahí, ¿no? Pero de dónde viene, cómo va a ser. Yeleni, qué gran misterio. Es todavía un gran misterio, estamos a la puerta del mismo. En algún momento te preguntaron, en alguna que otra entrevista, te preguntaron si ibas a ser testigo de ese cambio. No, pero me sentiría muy privilegiada si lo fuera, la verdad. Tú sabes cuánta gente ha muerto sin vivir ese milagro y pidiéndolo y rezando todos los días por él. Un cambio necesario, ya no es oportuno, ya es urgente. ¿Cómo crees, Alina Fernández Revuelta, la hija de Fidel Castro, cómo crees que pueda ocurrir? ¿Cómo sería el desenlace de esas supuestas conversaciones o esos contactos? Yo me gusta ponerle los dos nombres porque analistas que he entrevistado aquí me dicen no son negociaciones, son contactos. Y me gusta ponerle los dos calificativos para que ambas personas pues se sientan que les entendí y les comprendí. ¿Cómo crees que pudiera realmente ocurrir un cambio allí? ¿De la manera que está ocurriendo en Mesa o de manera quirúrgica como ocurrió en Venezuela con Maduro y su esposa? Las opiniones mías al respecto son muy complicadas. Yo me sigo preguntando quién entregó a Maduro, cómo fue eso. Mira, no me atrevo a especular. Yo no me atrevo a especular. Yo creo que el único que sabe lo que está pasando, como él mismo ha dicho, ¿no? A pesar de todos los artículos publicados en otro sentido, es Marco Rubio. Y el presidente Trump me imagino que se le dirá lo que está pasando también. Así que no tengo la menor idea. Todas las teorías me parecen irracionales. Las teorías siempre terminan siendo parte de la conspiración. No es eso lo que quisiera, pero digamos que el día de mañana hay un cambio y llaman a Alina Fernández Revuelta. ¿Te interesaría participar en una especie de plebiscito donde se te escoja o seas electa para optar por algún tipo de rol dentro del gobierno de Cuba, de la futura Cuba? No creo que nadie me vaya a llamar. Yo no tengo ninguna posición de preponderancia ni política ni intencional. Desde luego, si alguien me llama para algo en lo que yo me pueda sentir útil, hay tanto por hacer que al final es lo único que me da esperanza, porque todos, tú, Marco, tu productor, todos tenemos un oficio, todos tenemos algo que aportar para el futuro de Cuba y todos estamos en disposición de darlo.
Es lo que muchos quisieran para poder estar allí. Hablábamos hace muy poco con un analista económico y hablaba de la inversión, pero es que hay muchos aportes que dar para lograr un cambio real allí dentro de Cuba. Alina Fernández Revuelta, ¿algún mensaje que le tengas a esos nuestros hermanos cubanos dentro de la isla? No tengo para nada un espíritu mesiánico, nada más que sepa que pensamos en ellos las 24 horas. Es un gran pensamiento, es algo que no se olvida y es algo que deben de conocerlo. Muchas personas les encanta la censura, les encanta juzgar. Ahí fuera hay tribunales y tribunales llenos de jueces, te entiendo, pero ese mensaje de esperanza para ese pueblo, yo creo que lo necesitaban escuchar. Y es lo que yo quería mostrarles a ellos. De nuevo, si están aquí en Miami, ¿vas a venir a Miami para la presentación del documental? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué día vas a estar? ¿En qué sala o en todas las presentaciones vas a estar? Va a ser el día 10 en el QX Center y va a ser el 18 en FIU. Y me imagino que estaré en los dos lugares, sí. En los dos lugares. Ahí lo saben. El Festival de Cine de Miami, entre las más de 140 películas, me ha dicho aquí Alejandro Ríos, me lo dice cada vez que regresa, de más de 40 países, una monstruosidad de números y de presentaciones que va a tener nuestra ciudad de Miami en los próximos días. Dentro de ese programa, pues va a presentarse el documental, se llama en inglés Revolution Daughter, hija de la revolución. Y quiero que me digas quién es el director. El director se llama Tadeusz Matula y es un director bastante conocido, tiene premios Peabody, tiene una foto excelente, tiene una realización muy buena y el documental da mucha luz de lo que es la cubanía, ¿no? El gusto ese cubano, los colores, la música. Ha hecho un gran esfuerzo él. ¿Lo viste completo y te gustó? ¿Estás complacida? Sí. No lo que pasó con una película que fue dirigida por Miguel Bardem, la cual tuvo otro título, pero también era sobre la vida de la hija de Fidel Castro. Esa película acabó siendo como una especie de aborto. No sé si va a tener salvación o no. Está en cuidados intensivos en este momento. Quería preguntarte, alguien me dio ese tip, esa nota y me dijo, pregúntale a ver qué tal esa primera película. Sí, quién fue, pero no lo vamos a echar para adelante, no nos vamos a poner la chancleta. No, sin chancleta con ese personaje que queremos mucho. Alina Fernández Revuelta, mil gracias por la oportunidad de conversar contigo. Gracias por la oportunidad de poder ver esa obra, ese documental que a ti realmente te dio placer que se hiciera de esa manera y que cuenta lo que realmente tú quieres contar. Sí, gracias a ti. Gracias. Cuando estés en Miami, si quieres regresar a los estudios de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pues más que invitada, las puertas están abiertas. Usted mantenga la sintonía, ya regreso. Mira, hablando de cine casualmente, no se vayan. A esta hora, Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, no tengo que presentarlo, ya es nuestro crítico de cine, Alejandro Ríos, y es en primera fila. Gracias. Donde te vuelvo a dar la bienvenida porque no ha comenzado aún, pero se acerca. El Festival de Cine ya está ahí, bienvenido Alejandro. Exacto, gracias. Está muy cerca y las entradas se están vendiendo muy rápido, así que mi recomendación, que tengo bastante experiencia con esto de festivales de cine, modestia aparte. Bueno, pero cuando toca, ¿no? La recomendación es ir al programa miamifilmfestival.com, como sale ahorita en la pantalla, y a partir de ahí revisarlo y escoger las películas. Las películas vienen ahí con su sinopsis, el sitio donde se van a poner, el día. Es, como les dije, un website muy bueno, muy fácil
de buscar. Anoche en un evento ya salió el programa, este va a ser el programa. Cuando usted vaya a la primera función que asista, este programa lo va a tener en la mano. Y aquí están, lo mismo que le dije del website, está aquí todo desglosadito para que ustedes puedan decidir. A mí me gusta más ese, el manual. A mí el impreso me encanta y me permite guardarlo y me gusta. Claro. Y lo año puedes tras año coleccionar los tengo ahí. Claro. Y bueno, hay un momento que el espacio ya no te alcanza en la casa para querer guardarlo como Bueno, quisiera, pero... Bueno, pero es el souvenir que el día de mañana puedes regalar a alguien el programa del año, no sé, el segundo, el tercero. Háblame un poco de las propuestas que nos traes hoy, porque son 160 películas, recordemos eso. Ok, nos concentramos una vez más en Spotlight on Cuba, considerando que hay un público cubano, obvio, ansioso de ver qué está ocurriendo en Cuba. Y este programa yo digo que es como son ventanas a la realidad cubana, son ventanas. Tú te sientas ahí en el cine y te vas a asomar. Mucha gente no ha ido, yo no he ido más a Cuba, muchísimas personas no han ido más a Cuba. Entonces, creo que la única manera de comunicarse, más allá de los medios sociales que son tan activos, que uno sabe lo que está ocurriendo mañana en Mantilla o en Puey, lo que sea, pero el cine te organiza. El cine te organiza la realidad para que tú en hora y media, que es generalmente lo que dura una película o un documental, te lleves y tiene algo de permanencia, porque el periodismo no tiene esa fijeza como el cine. Porque el cine, después que tú ves Calle Cuba, que es este segmento que estamos viendo aquí, es la primera y si quieres vamos a hoy. ponerle el sonido, que eso es de Vanessa Batista, que vive en España. Vamos a ver un fragmento. Un poquito, mi amor. Ahí. Ya, mi vida. Esa es la presión, mi hijo, no más nada. Ay, viejo, que lo tengo malito. Ay, mamita, en estos momentos no tenemos. Ay, mi madre. Nadie calcula lo que es ser una mujer ni lo que es tener la fuerza interior que tiene una mujer. Voy a seguir venciendo dificultades, voy a seguir venciendo batallas, como digo yo. Porque yo no parezco una mujer, pero tengo algún toque femenino cuando me pongo un pelo, cuando me maquillo, cuando me visto completo. Yo quiero ir y virar con la misma porque yo no soporto el frío, ni tampoco voy a dejar mi casa a nadie ni nada de eso. Si uno ha aguantado todo lo que hemos vivido aquí, ¿cómo no va a aguantar el frío ese que está ahí? Las personas tienen que saber cuándo marcharse y cuándo regresar. Hola, amigo. Tenemos por aquí buena oferta. Hola. ¿Para la restaurancia? Es mudo, no habla. Es la vida diaria del cubano. Son como en hora y media. Sí, la directora elige como 5 o 6 personajes y los va desarrollando. Y lo he dicho en otros lugares, es admirable. Mis compatriotas tienen un don de histrionismo, parece que lo han aprendido para defenderse de alguna manera y ignoran la cámara, parecen actores. Tú dices, ¿dónde fue que Vanessa puso la cámara? Y se las ingenió para que estas personas cuenten sus vidas. Vamos a decir que no son todas sus vidas, pero son momentos importantes de la vida. Los sueños, como este actor. Esta misma actriz que sale ahí no sabe si quedarse o irse. Es la gran decisión esa, ¿no? De una joven que tiene éxito, que ya está en una obra de teatro y dice, ¿qué me espera en otro mundo? Yo quiero seguir siendo actriz, pero ¿a costa de qué? Porque de verdad que es muy difícil seguir siendo actriz en este panorama, ¿no? Que es un panorama de derrumbe total. Y entonces está este otro muchacho que es un trans y que también dice él que quiere conocer otro país, pero quiere regresar. Y ahí es donde la amiga le dice, pero si nosotros, ¿cómo tú no vas a aguantar un lugar de frío si nosotros hemos aguantado esto? Ya él está sugestionado solo por el frío. Exactamente. Él sabe que lo va a lograr, su sueño, pero el frío no lo va a dejar quedarse. Una de las tantas anécdotas que para mí, esta señora cuida a su esposo, ella va a la farmacia y por supuesto la farmacia ahí lo vemos, los estantes están totalmente vacíos, es la debacle por cierto, el señor necesita medicina para la presión y cosas que son de verdad importantes, graves si faltan. Y entonces ella ahí está acostado y esperando. No se sabe, que se le baje no sola se sabe la qué, presión. exacto, no se sabe y qué. ella todavía le pasa la mano como si se tratase de una fiebre que se va a pasar con una especie de paño húmedo que como un paño húmedo, como en las películas, que te ponen ¿no? un paño las húmedo películas de vaquero frente. Que te ponen un paño húmedo. Sí, te ponen un paño húmedo y te puede bajar un poco la fiebre, pero si hay una infección no te la va a bajar. No, y la presión no la baja así. Tampoco.
Hay una anécdota que no sale aquí en el trailer, que es una muchacha, ellas están lavando, y entonces esa muchacha fue a Rusia a comprar cosas para vender en Cuba. Y era un negocio en un momento, no sé si existe todavía. Y ahí la esperaba alguien y la hospedan, todo eso es pagado. Pero resulta que la estafó, y luego ella se lo encontró y lo apuñaló en plena calle de Moscú. O sea, llega, Cuba se pronuncia, Cuba se traslada a Moscú en su violencia al no matarlo con la puñalada, le echaron unos años, pero estuvo en una prisión rusa sin saber de qué hablaban. Increíble. Es una anécdota insólita. La historia del y cubano, se llama Calle Cuba tristísima. porque está hecha en La Habana Vieja, en la parte de la Calle Cuba. En Calle Cuba. ¿Cuál sería la segunda propuesta, Alejandro Ríos? La segunda, Cuéntame. aquí está Cuba y la noche, sí, ¿no? Cuba y la noche. En el programa que les estoy diciendo va a aparecer como The Long Cuban Night. Ese es el programa que estamos hablando del Spotlight on Cuba. Y esta es de Sergio Fernández Borrás. Curiosamente, la directora anterior vive en España y Sergio también. Sergio es un sonidista excepcional, o sea, esas personas que diseñan sonido para el cine. Pero aquí, como todos nosotros, estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo en San Isidro. Y Luis Manuel Otero Alcántara y todos los protagonistas de esa odisea, o de esa épica, realmente. Y él, por eso es que tiene el formato es de teléfono. Él dice que revisó, fue escogiendo imágenes, y de verdad que ha creado como un ritmo, una cercanía con ese drama que es admirable. Esta película ya casi se está vendiendo completa, porque ¿quién no se solidariza con ese grupo de gente? De jóvenes. Que estremeció realmente los cimientos del castrismo. Ahí lo vemos. Fue la antesala del 11J. La antesala. Aquí lo vemos en la huelga de hambre y luego sale el ataque, por supuesto, de los médicos, de los segurosos disfrazados de médicos. Ahí está Tania Bruera frente al Ministerio de Cultura. Todo esto fue un fervor que yo siempre digo que es admirable, porque fue una rebelión desde la cultura, curiosamente, una rebelión desde la cultura, como nunca antes. O sea, desde componentes... Ya no solo con la palabra, sino a través del arte. Sí, a través del arte. Era un performance de lo que ocurría realmente. Y fue ya esto fue el 11J. Y como digo, él logró, él eligió todos los materiales que él encontró y ha hecho una película que debería estar girando por congresos, por presidencias, para que sepan por qué los cubanos sencillamente necesitan ser libres, por qué necesitan sacudirse los 67 años de esto mismo que estamos viendo aquí. Vamos a ver un fragmento. Luis Manuel Otero Alcántara debía salir en estos días y todavía no ha salido. Y todavía sigue de los 5 años ya cumplidos. Ya cumplido una denuncia que ha hecho Cubalex y que aquí hemos hablado de ello y que ahora mismo, por cierto, pues está atravesando un ayuno porque han recibido él y sus compañeros de prisión han recibido una amenaza de muerte. Estos represores internos se toman la venganza por sus manos. Ellos no necesitan una orden que sea dada. Ellos ya dijeron, si me dan una AKM, los primeros que cuando entren los americanos, decía así más o menos el audio, de este preso que denunció este acoso, esta amenaza de muerte, dice, si me dan una AKM y llegan aquí los americanos a Cuba a invadirnos, los primeros que van a morir son ustedes. Mira tú. Y desde entonces, Luis Manuel Otero Alcántara, pues anunció un ayuno y en él todavía se encuentra. Vamos a ver ¿qué apego tienen con los AKM desde que Silvio lo pidió? No, desde que le dieron un AKM a Silvio es algo así como si ese AKM ruso fuese una especie de ballesta. La ballesta. Sí, la ballesta de la canción de Carlos Varela. De Carlos Varela. Es una especie de ballesta que con eso vamos a resolverlo todo. Yo te digo a ti, pero vamos a ver el fragmento. El segmento de The Long Cuban Night. En Cuba no se puede sacar un cartel con una frase que dice tenemos una vida que perder y un país que ganar. Todo eso lo sentimos, estamos dispuestos, estamos rodillas en tierra, tenemos un país que ganar y una vida que perder y yo estoy listo. Y la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Esto es mierda y que me lleven también.
¡Viva la revolución! ¡Tú eres un contrarrevolucionario, cojones! Están mirando, ¿no? Eso es. Las imágenes, como les dije, son sobre todo para el público de Miami, no van a ser totalmente nuevas, muchas no, pero al verlas en su conjunto, al verlas unidas, sí, sobre todo al ver la huelga de hambre y cómo son atacados, no solo por los médicos falsos estos, sino las piedras que les tiraban a la puerta, las amenazas eran pavorosas. Al realmente. estilo Era miedo, de los huevos de los años 80. Sí, de los aquellos eran actos actos de de repudio, o sea, lo que se inició en los años 80, tú lo dijiste muy bien, los actos de repudio, ahora disfrazados de otra cosa, pero sigue siendo la represión, el horror. O sea, que yo era muy chiquita, ¿no? Sí. Y en mi casa, yo tendría creo que 6, 7 años. Y nos escondían, es decir, mi hermana nos escondía con mi otro hermano debajo de la escalera y nunca supe por qué y esto continuaba, ¿no? Entonces llegó un momento que pregunté, ¿qué es? ¿Por qué hay que volverse a esconder? Que esto solo pasaba cuando soltaban los toros, en aquella época, en mi provincia natal, en tiempo de carnavales, o este tipo de cosas. Un buen día me dijeron, no puedes salir más a la ventana, que no son los toros. Son actos de repudio y tiran huevo. Entonces le tiraban huevo a los vecinos al lado. Claro. Y entonces era una mancha de gente, nada más que por la casa de al lado, pero quizás la podían Por confundir accidente, con la nuestra. Hubo ese tipo de confusión. Y entonces decía que no puedes asomarte a la ventana. Entonces ya cuando me dijeron huevo y lanzas de piedra y cristales, porque llegaron a lanzar vidrio en su momento, cómo no. ya nunca más pues seguí la indicación de ponerme debajo de la escalera de la casa. Es sumamente, increíble, ¿no? sí, agresivo, y además eso estaba dirigido exactamente por el dictador. El dictador Fidel Castro fue el que dirigió personalmente todos esos ataques y fue el que creó todo ese estado de cosas. Que después se filmó, el ICAI lo filmaba para denigrar a la escoria, para denigrar a los gusanos. El ICAI se prestó, no solo eso, se prestó hasta el documentalista Santiago Álvarez, que tan famoso resultó, era uno de los cómplices también, que filmó sobre todo en la embajada del Perú. En la embajada del Perú. Y escogían las imágenes que pudieran ser peyorativas para el mundo, ¿no? Estos son delincuentes, estas son gente que pueden arrollar a alguien para tomar una caja de comida. Claro, los mataban de hambre y después le tiraban unas cajitas de comida y la gente se enfurecía, ¿no? Claro. La tercera propuesta, Alejandro Ríos, se llama On the Road. Recuerden, esto es para salir un poco de Spotlight en Cuba, porque en programas anteriores hemos ido cubriendo bastante el programa que yo cubro. Pero On the Road es una película que a mí me resultó... estuvo en Venecia, como ves ahí, tiene el sello de Venecia. Creo que obtuvo algún tipo de premio. Y es una visión escatológica de México, de la droga. Está, mira, producida por Diego Luna, por el actor Diego Luna. De la droga, de la delincuencia, de todo lo que afecta realmente estas partes de México. Y entonces se basa en camioneros, es la vida de los camioneros. Con él se encuentra con un muchacho que se llama Veneno, que es como un jinetero. ¿Qué nombre? Sí, se llama Bastante Veneno. malo debe ser. Y es como un jinetero, es un muchacho joven que se dedica precisamente a vivir mira, ahí está vestido como de una suerte de cabaret, muy, muy deprimente todo lo que estamos viendo, pero es una película sumamente poderosa, donde tú no sabes en la secuencia siguiente qué va a pasar. La droga no solo es que esté implicada, el Veneno le vende droga, sino que la consumen también. O sea, los personajes constantemente están consumiendo droga. Vamos a ver. Y hay lugares que son como, hay parqueos, por ejemplo, de esta gente que son como prostíbulos. De estos camioneros que supuestamente van a ir a descansar, pero no. Pero eso es como prostíbulos. No ocurre el descanso, ocurre otra cosa. Vamos a ver un pequeño fragmento, Alejandro. ¿En qué pruebas te metiste, cabrón? Unos culeros te andan buscando. ¿Cómo te llamas? Eduardo, pero me dices el muñeco. Yo soy Veneno. ¿A dónde vas? ¿A Saltillo? ¿A Rey? ¿Son tus morritos?
Mi morra, güey. Mis morrillos hace mucho que no los veo. ¿Familia? La tengo. Eres maricón, ¿verdad? Simón. Yo no soy maricón, pero no tengo pedos. Me caes bien, pinche veneno. ¿Y este vato dónde lo sacas? No, pues ahí me está haciendo el paro en la ruta, güey, no hay pedo. Esta carretera es bien culera, güey. ¿Estás enculadito? Es sencillamente un recorrido por un infierno. Por el mundo oscuro de ese capítulo. Es por eso que yo mirándolo también es importante que exista una barrera entre Estados Unidos y México, porque esto puede saltar y ha saltado de alguna manera, sobre todo para los estados que están más cerca de la frontera, y yo creo que no tiene remedio hasta ahora, el caso mexicano. Controlar el opio, la entrada de país droga. por el cual yo siento una gran simpatía, pero que es terrible, porque sobre todo la policía, los delincuentes, ese señor que sale ahí con un sombrero es como un hacendado que se dedica también a tener muchachos en su piscina. No, es una visión dantesca de la realidad mexicana. Ahí le están echando gasolina a uno que no salió bien parado y que lo van a quemar, lo van a poner como una antorcha. Sí, puede terminar como ya imaginamos. Se llama On the Road, En el Camino, y vale la pena verla entre las películas internacionales que van a estar, más allá de nuestras películas, las cubanas, que como les dije, las entradas están terminando, porque es muy bueno. Yo creo que ahora hay como una simpatía otra vez por el cine, hay como más allá de todos los streaming que existe, que tú puedes ver las películas en tu casa, todo parece indicar que el festival ha levantado aquella idea de regresar al cine y de ver las películas en pantalla grande, que es tan agradable, de verdad. Yo voy a regresar en esta ocasión. ¿Tú vas a ver la de Long? Sí, se llama Cuba y la Noche. Cuba y la Noche, que es de la cual hemos hablado, voy a regresar. La de Alcántara. Es algo impresionante como todo lo que ocurre en Cuba. Tenemos conocimiento, tú y yo, estamos en los medios y conocemos, somos cubanos, vivimos en Miami, como mencionabas, pero que hay muchas personas que nunca han visitado Cuba y que tienen solo la imagen romántica del turismo en Cuba y de que Cuba es aquel paraíso, de que todo es gratis. Y cuando vean estas películas y estos documentales, ahí dicen no. Bueno, hace muy pocos días conversé con una amiga mía que está en Tulane University, que está aquí ahora, como en el break, en el receso de la universidad, y dice que haya estado, ha habido pone el ejemplo de un profesor de origen argentino que comparaba el otro día en una conferencia a Che Guevara con Martí. Y entonces él le preguntó incluso a ella, pero ¿no estás tú de acuerdo con eso? Y ella le dijo, no estoy de acuerdo, porque que yo sepa, Martí no mandaba a fusilar a nadie. A nadie. ni se robó las arcas de un país. Pero por favor. Presidente del Banco de Cuba. Por exacto, por favor. Y entonces, pero para esto, para lo que tú, estos documentales sirven para esto. Porque la noticia sale, por supuesto, bueno, y puede salir erróneamente, puede ocurrir que CNN se le ocurra entrevistar al nieto de Fidel Castro, en vez de héroes, personas que están en prisión, personas que han salido de prisión. Hay tanto material humano para poder entrevistar y se le ocurre a este socotroco, como diría mi amigo Gilberto. Nada chistoso. Se ha hecho de un personaje que cree que da risa. Y lo que yo palpo y veo, ¿no? No es mi manera de pensar, decir y criticar a los demás porque no. Lo que veo en él es la imagen de alguien que no existe dentro de Cuba. Ni él como familia de los Castro, ni él como cubano. Entonces me parece que se ha montado un personaje... Está en un limbo. Sí, entonces se ha montado un personaje de cómico que no le veo la gracia. Sí, pero también es parte de esa generación del hombre nuevo. Sí. Que genera una... Ese es como bien nuevo. Sí. Una confrontación, muy nuevo. Muy nuevo. Una confrontación a la idea de pensar qué está diciendo, se le puede entender, y que CNN, como bien dices, le haya prestado ese tiempo de aire. Gaste recursos, porque cualquier entrevista de esta lleva dinero, lleva recursos, y gastar recursos en ese... Ahí dentro hay más información que esa. En ese joven. Porque ese joven, de nuevo, no representa ni a su familia, ni representa al joven cubano.
Para nada. Es un personaje que tiene montado que el día que él despierte y yo pienso que se limpie un poco, se aclare la mente, Sí, porque deje de toparse con sustancias que no te dejan ver claramente. Ese día él va a decir, bueno, ¿y qué fue de mi vida, de mi juventud? Un poco tarde. Sí, tampoco se expresa como con mucha inteligencia, ni mucho menos. O sea, no parece ni alguien muy educado, que debería ser parte de la élite que ha pasado por las escuelas principales y las universidades. Yo creo que ni por ahí. Si cruzó fue por la escalera, pero bajando de la universidad. No creo que se haya quedado mucho rato allí. Bajando y al trote. Y al trote. Pero una vez más, yo pienso que estos documentales que van a aparecer en el Festival de Cine de Miami es una ventana. Ojalá muchísimas personas de otras nacionalidades tuvieran la gentileza de acompañarnos. Yo voy a estar siempre presentando a estos directores, casi todos los directores vienen, también es algo importante. Cabe recordar que Alejandro Ríos, nuestro crítico de cine, es el curador de ese programa, de Spotlight on Cuba, sí, es quien prepara y escoge estos títulos para que sean parte de ese programa. Es algo que él ha curado, que ha seleccionado con justo detalle y medida para que no se pierdan la verdadera historia de Cuba plasmada en el cine. Por supuesto, así mismo. Así gracias, que Alejandro. Lo esperamos por allá, por el cine. Allá vamos a estar. Muchísimas gracias. A ustedes no se vayan. Regreso con sus saludos. Les espero. Es momento de leer sus comentarios antes de despedirme, pues esta no es la despedida. Abrimos pantalla y vamos a comenzar con el primero de Carmen Montesinos. Escribió, ay Padre Santo, que no le pase nada a ese niño, Dios mío. Habla del pequeño Jonathan David Muir Burgos, quien está todavía detenido desde el 16 de marzo en un centro penitenciario de Morón. Cristina Rivero comentó, ¿hasta dónde van a llegar estos criminales? Ni siquiera disimulan ya. Gracias por comentar a ambas, ahí le están dando su corazoncito. Nirma Rodríguez, fiel televidente, libertad y justicia para los jóvenes cubanos presos políticos. Gracias, Nirma. Ahí tu corazoncito. Gloria María Rosales Comas comentó, todo muy triste con lo de ese niño preso, Yeleni. Ya teníamos bastante con los demás de todos los presos políticos, ya es inaguantable lo de esta dictadura. Así mismo es, Gloria María Rosales Comas, gracias. Anita Ruiz comentó, son demonios los de ese maldito narco régimen asesino, represor y también asesino porque los mata de hambre. Gracias, Anita, por comentar. Zuleidis Ruiz me escribió, gracias Yelenis, muy cierto, son esbirros, cobardes y demás. Gracias a Maribel Cuadra Rivera, gracias a Asdrúbal Santiesteban Rodríguez, gracias a Eliezer Almaguer, gracias a todos los que han comentado en este anterior programa, gracias a los que se han suscrito recientemente, pues ya somos más, muchísimas gracias. En cuanto seamos 40,000, pues voy a estar haciendo una rifa para ver quién es quien se lleva una especie no de regalo, una especie de trofeo de parte de nuestro equipo de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿De qué se trata? No le voy a decir porque quizás no se motivan lo suficiente. Compartan el link del programa para que puedan seguir viendo entrevistas como estas y otras personas conozcan de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.